Como se fijan y aparece ya en pantalla, hoy voy a hablar de este tema. Se llama o se titula La mejor bendición. Di conmigo, la mejor bendición. Ok, pero dilo un poquito más fuerte, con más ánimo. Di, la mejor bendición. Los occidentales, los que vivimos en el mundo occidental, no entendemos mucho lo que bendición significa. La palabra sí. Todos de alguna manera usamos la palabra bendición. Inclusive en algunas culturas familiares. Gracias. En algunas culturas familiares se estila, por decirlo de alguna manera, el que el padre o los hijos le pidan a los padres: Padre, la bendición. Pero quizás no entendamos tanto como los hebreos lo que la bendición implica o significa. O no tanto la bendición, sino el acto de bendecir. Los hebreos fueron entrenados desde los días de Abraham, el padre de una nación y el padre de la fe de todas las generaciones y de todos los pueblos. Desde sus días y luego generacionalmente esto se fue traspasando. Ellos entendieron que hay poder en el bendecir. Y ellos creían que había tres figuras puestas por Dios que tenían el poder de bendecir de una manera especial. Y que cuando sobre un niño estos ancianos y estos hombres de Dios proclamaban una bendición, eso iba a alcanzar la vida de ese niño, cumpliéndose así el propósito de Dios con ese que ahora era niño o niña, pero que luego sería un adulto para vivir los planes de Dios. Por ejemplo, ellos creían en la bendición sacerdotal. Por eso Dios enseñó a Aarón, el primer gran sumo sacerdote de Israel, que él lanzaría o proclamaría sobre la comunidad de Israel y sobre cada persona la bendición sacerdotal que dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga misericordia de ti y te dé su paz desde ahora y para siempre. Amén. Y Aarón y sus hijos por generaciones proclamaban esto sobre la nación de Israel, aún en tiempos de juicio y de abandono aparente de Dios. Israel creía como nación en la bendición también profética, que los profetas tenían la capacidad de bendecir a la nación y a las personas y del corazón de Dios hablar la palabra que Dios hablaba sobre cada individuo, sobre cada hombre y sobre cada mujer. Pero ellos también creían en la bendición patriarcal, en una cultura de patriarcas, no como la cultura latinoamericana, porque vamos a ser realistas. La cultura latinoamericana, ¿y quiénes no son latinos en este lugar? La mayoría somos, ¿verdad? ¿Quiénes sí? A ver, déjame ver. Todos los hispanos que están aquí. Señor. Nuestra cultura no es una cultura patriarcal, es una cultura machista, con un matriarcado. Lo digo otra vez, es una cultura machista con un matriarcado. Es una cultura donde el hombre se cree que es el gallo del patio, pero quien manda es la gallina. Es una cultura donde el hombre alza la voz, pero la mujer por detrás dice: yeah, right. El hombre dice, usando términos bíblicos, yo soy la cabeza, y la mujer dice: no, yo soy el cuello. Entonces, esa cultura no entiende lo que la bendición significa. Y por eso es que en la cultura hispana el padre dice algo y la madre lo revoca, o viceversa. La madre dice algo y el padre lo revoca, porque no hay una cultura de alianza, no hay una cultura de hacer equipo, y no hay una cultura de empoderar al varón para que él diga no lo que salga desde sus entrañas humanas llenas de machismo y de criterios humanos, sino para que él diga lo que él le escuchó a Dios decir. Hoy quiero hablarles acerca de la mayor bendición. Yo le iba a llamar a este mensaje, pero ustedes no iban a entender cómo se iba a llamar, y le iba a llamar así. Por eso lo puse como un subtítulo en las redes sociales: la mejor bendición, pero el subtítulo, que es el mensaje en sí, es: el día que Dios bendijo al revés. Pero verdad que no entienden lo que yo estoy diciendo, ¿no? Hay que entender la historia. Y la historia está en Génesis 48. Primero permítanme introducir la historia. José ya ha crecido y es el hombre grande después del faraón en Egipto. Conocen la historia la mayoría, ¿verdad? José
es el hijo de Jacob, que fue vendido como esclavo, pero termina siendo el primer ministro de la nación de Egipto. Luego ya él se revela a sus hermanos y manda a buscar a su padre y toda su familia. Dice la Biblia que alrededor de 70 se mueven con Jacob, ya anciano, y vienen a vivir de Canaán, donde vivía, se mueven a Gosén, una tierra especial que el faraón le dio a la familia de José. José escucha porque no tenía la oportunidad de convivir con su papá, a pesar de que lo tenía en la misma tierra, porque había cierta distancia. Y José tenía que estar en el palacio de faraón, cumpliendo los propósitos para los cuales había sido asignado como primer ministro. Pero José, quizás por medio de algunos de sus hermanos, escucha que su papá ya no está bien de salud, que su papá está anciano, está ciego, no puede ver casi, tiene una visión bien desgastada, ve sombras, y que el papá está quebrantado y está a punto de morir. Los hijos de Israel, ellos esperaban el momento en que el patriarca estaba en el momento final, porque creían que ese era el momento crucial, el momento más importante en el cual, al poner su mano sobre sus descendientes y al proclamar bendición, Dios hablaba a través del patriarca. Así que José va con sus 2 hijos. Le nacieron 2 hijos a José y se llaman el mayor Manasés y el menor Efraín. Di conmigo, Manasés y Efraín. ¿Por qué te pongo a decir conmigo, a repetir conmigo los nombres de los hijos? Porque entonces vas a entender por qué la bendición es al revés. José viene con sus hijos y se los trae a su papá y le dice: papá, aquí estoy. Y el padre le dijo: hijo, qué bueno verte. Y quiero decirte algo, que tus hijos, estos que tienes ahora, después los que te nazcan, no sé, pero estos 2 que tienes ahora me pertenecen a mí. Yo soy tu padre y soy el padre de ellos. En esa cultura no hablaban de abuelos, hablaban de padre. Por eso los reyes que descendieron de David no hablaban de los descendientes de David, sino de los hijos de David. Así que Jacob, Israel, convertido ya en el padre de la nación, dice: estos son míos. Y dice: sí, papá, los traje para que lo bendijeras. Y es entonces, en ese momento, cuando ocurre esto que yo les voy a leer a ustedes, que está ahí en el libro de Génesis. Y dice así: al ver Jacob a los hijos de José, preguntó Israel, que es el nombre que Dios le había dado ya a Jacob. Israel preguntó: ¿y estos chicos quiénes son? Estos niños, ¿quiénes son? José le respondió a su padre: son los hijos que Dios me ha concedido aquí en esta tierra. Entonces Israel le dijo: acércalos por favor para que les dé mi bendición. Israel ya era muy anciano y por su avanzada edad casi no podía ver. Por eso José los acercó, su padre los besó, los abrazó y luego le dijo a José: ya había perdido la esperanza de volver a verte y ahora Dios me ha concedido ver también a tus hijos. José lo retiró de las rodillas de Israel. Israel tiene a sus nietos, tiene a Manasés y tiene a Efraín en cada una de sus piernas. Y José se postra, se arrodilla en tierra y luego toma a sus 2 hijos, a Efraín con la mano derecha y a Manasés con la mano izquierda. Okay. Wes, can you come here, please? Okay. And okay, Matthew, come here. Okay. Lo que hace José es esto. Jacob está enfrente de él, él está frente a su papá y él toma con su mano derecha a Efraín. Efraín es el más pequeño, ¿recuerdan? Y Manasés, se dan cuenta la diferencia de edad. Este nació primero, ¿no? He's the big one, he's the big brother, okay? Lo toma de su mano izquierda. No. Aquí, by my side, okay? You two, by my side. Los toma así. ¿Por qué los toma así? Okay. Daniel, ven acá un momento. Mira, ahí viene Jacob. Yes, sir. Jacob está enfrente de su hijo José. Se nota, ¿no? Que yo parezco su hijo. No es cierto. Ok, por lo tanto, ¿dónde está la derecha de Jacob? Exactamente. Porque él lo que está buscando es que la mano derecha, porque lo que su padre va a decir no es lo más importante solamente. También sobre quién recae la mano derecha, ¿cierto? Debería caer sobre Manasés y la izquierda sobre Efraín.
Así que de cierta manera en la cultura hebraica no solamente había una cultura de bendición, sino que había tamaño de bendición de acuerdo a tu edad cronológica o biológica. El más viejo era más bendecido. ¿Okay? ¿Lo tenemos? Pero resulta que Jacob hace esto. Y ahora la derecha, ¿sobre quién está? Sobre Efraín. Y la izquierda, sobre Manasés. Quédense ahí un momentito, porque yo voy a leer lo que pasa en esta historia. Dice la Biblia, de esta manera Efraín quedó a la izquierda, ¿cierto? De Israel, y Manasés a su derecha. Pero Israel, al extender las manos, las entrecruzó y puso su derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque era el mayor, y los bendijo con estas palabras. Y empezó a bendecirlos. Empezó a bendecirlos. Igual la bendición. Fíjense que todavía no es diferente la bendición. Él comienza a bendecirlos simultáneamente. Efraín, Manasés, yo los bendigo con vida fructífera. Todo igual, todo igual. El asunto aquí está en las manos, ¿se dan cuenta? Y dice, a José no le agradó ver que su padre pusiera su mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Así que tomando la mano de su padre, la pasó de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés y viceversa. Mientras le reclamaba diciendo, no, padre mío, pon tu mano derecha sobre la cabeza del primogénito y pon tu mano izquierda sobre la cabeza del menor. Pero su padre se resistió y le contestó, ya lo sé, hijo, soy ciego y viejo, pero no tanto. Si hubiera sido cubano hubiera dicho eso. Pero como era hebreo le dijo, ya lo sé, hijo, ya lo sé. También él será padre de un pueblo y llegará a ser importante. Pero su hermano menor será aún más importante y su descendencia dará origen a muchas naciones. Wow, digan conmigo, wow. Gracias muchachos, denles un aplauso a estos tremendos artistas. Ok, esas tribus se dispersaron por el mundo. La tribu más perdida de Israel, Efraín, que en algún momento, después de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel, la nación de Israel se partió en dos reinos. El reino del sur pequeño, con la tribu de Judá, y parte de la tribu de Manasés. Y en el norte estaba la tribu de Israel, las otras 10 tribus, y a la cabeza de las tribus, Efraín, que no era hijo de Jacob directamente, sino su nieto. A tal punto de que el reino del norte, con Samaria como capital, llegó Dios a hablar de ellos en el profeta Ezeas y en otros libros proféticos. Ya no le decía Israel, le decía Efraín. Efraín se contaminó más rápido, lamentablemente. Se llenó de ídolos y fue sacado por los asirios de la tierra y llevado a Babilonia. Y después se comenzaron a dispersar. Los estudios, tanto de los que estudian los movimientos étnicos, de los que estudian los movimientos de naciones, y también de los genetistas que estudian lo que es la herencia genética, dicen que Efraín se movió y se erradicó, vamos a decir así, se extendió, no se erradicó, disculpen, se extendió sobre las naciones hasta, posiblemente hoy están diciendo, llegar a ser parte de las naciones hispanas. Hoy se habla de un 25%, 650 millones de latinos que descienden de Efraín. Él será más importante y será padre de naciones. Pero yo no te vengo a decir hoy que te pongas un gorrito en la cabeza y te vuelvas judío. Yo nada más te digo esto, que Dios cumplió la profecía sobre Israel. Yo te vengo a decir algo mucho más importante. Y no quiero tomar mucho tiempo porque ya hemos invertido bastante en lo que estamos aquí, pero permítame enfatizar un par de cosas que Dios pone en mi corazón con respecto a esta enseñanza. Porque Israel, recuerdan, cuando bendice, lo hace en nombre de ¿quién? Di conmigo, en nombre de Dios. Di, en nombre de Dios. Así que esta es una figura humana de Dios y este hombre no está entrecruzando las manos por capricho de anciano. No, él está entrecruzando las manos por orden divino.
Y Él está bendiciendo más al menor, disculpen, que antes el mayor. No porque haga acepción de personas, sino por algunos detalles que yo quiero resaltar en este día. El primero es que Dios es especialista en romper las costumbres humanas. Dios es especialista en romper los órdenes de nosotros los hombres. ¿Alguien escuché lo que yo dijo? Nosotros somos estereotipados. Nosotros tenemos un orden, nosotros tenemos un paradigma, nosotros hacemos las cosas mecánicamente. La nación de Israel aprendió el arte de bendecir, pero lo comenzaron a hacer como una tradición. Y los patriarcas bendecían por orden. Tú naciste primero, tú vas a ser bendecido primero y más. Tú naciste después, tú vas a ser bendecido, pero vas a ser bendecido menos. Y vas a ser bendecido después. Siempre vas a venir en segundo lugar y siempre vas a recibir menos. Y yo no sé si alguno de ustedes que llegó aquí esta mañana siempre fuiste segundo y nunca primero. Siempre te sentiste que no llegabas antes, que parecía que alguien te ganaba, como aquel paralítico junto a la fuente del estanque de Betesda, que cuando él intentaba el movimiento de las aguas, que se movía de cuando o de tanto en tanto por el mover de un ángel de las aguas de sanidad, la gente corría y el primero, el único en llegar, el primero, era el único en ser sanado. Y el paralítico, imagínense, el paralítico siempre va a perder con un cojo. El paralítico siempre va a perder, inclusive hasta con un invidente, porque este tiene la capacidad ya por el tacto de saber dónde está y hasta correr. Pero el paralítico se tiene que arrastrar. Este no era segundo, este era recontraúltimo. Pero entonces llegó Jesús y decidió, al mirarlo a él, que no sanaría a los que sabían y podían correr y podían llegar, sino que sanaría al que estaba imposibilitado de ser bendecido. Porque por alguna razón nuestro Dios rompe órdenes y costumbres para bendecir a los que no califican. Te pongo algunos ejemplos bíblicos. Adán y Eva tuvieron 2 hijos y después muchos más. Pero los 2 primeros se llamaron ¿cómo? ¿Cómo se llamaron los hijos? Ese es en el orden biológico, en el orden de nacimiento. Primero nació Caín y después nació Abel. Pero seamos sinceros, nosotros no decimos Caín y Abel. Normalmente decimos, por lo menos yo siempre digo Abel y Caín. Por una sencilla razón, porque Abel se llaman los hombres, pero Caín se llaman los perros. ¿Cuándo tú has visto que alguien se llame Caín? Pero enseguida le dicen al perro, al que no tiene raza, Caín, ven acá chulo. Porque pasó a la historia con un mal nombre, nació primero, pero no fue bendecido primero. No porque Dios haga sección de personas, sino porque Dios mira el corazón. Y cuando Dios mira el corazón, recibe lo que alguien viene a traerle, aunque ese alguien crea que no está en la línea de bendición primera y mayor, pero cree que Dios lo bendecirá y lo bendecirá bien, puede superar a los primeros. Jacob es bendecido, el propio Jacob, el abuelo que bendice a sus nietos, es bendecido por encima de Esaú, su hermano. Eran gemelos, crecieron juntos en el vientre. La Biblia dice que desde el vientre se peleaban. El día que fueron a nacer, nació primero Esaú. Pero dice la Biblia que cuando fue a nacer no podía salir porque su hermano Jacob lo tenía aguantado por el pie y resistiendo, como diciendo, esto es una competencia. Allá afuera van a bendecirnos y si tú sales primero, la bendición mía va a ser segunda. Por lo tanto, déjame jalarte para yo salir primero. Pero igual salió Esaú. Pero Dios llegó a decir estas palabras: el menor, o mejor dicho, el mayor servirá al menor. ¿Están viendo como un cambio aquí de paradigma? Entonces, cuando este hombre va a bendecir a sus nietos, él tiene una experiencia propia de que él no nació para recibir la mayor bendición. Él no nació para llegar primero, él llegó segundo al mundo. De hecho, le pusieron Jacob porque Jacob significa el que trata de quitarle el lugar al otro, el que suplanta, el que usa el engaño para ser primero, porque él nace con un afán, él nace con una necesidad de arrebatar la bendición que no le pertenece. Por eso un día, cuando él cocinaba y el hermano cazaba, a él se le daba bien la comida como a su mamá, y a su hermano se le daba bien el cazar como a su papá Isaac. Y cuando él está cocinando, él hizo un plato de lenteja. Y el hermano dice: uy, mi hermano, qué bien huele eso. ¿Me das un plato?
¿Me regalas un plato de lo que cocinaste? De lenteja. Y él le dice, claro que sí, pero te lo vendo. Tú me cedes a mí el primer lugar, el lugar de primogénito, y yo te doy lenteja. Y como dicen que el pez muere por la boca, Esaú en ese momento pensó que esto era cuestión de juego y prefirió un plato de lenteja al primer lugar, que era el lugar de la bendición. Y ahí hicieron una transacción de palabras y de acción. Se comió el plato de lenteja y tal vez había dicho, qué tonto, se cree que va a tener la bendición. Yo nací primero. Pero la madre estaba escuchando. Y por eso la madre, que sabía que el padre nunca bendeciría a Jacob en primer lugar, esperó que Esaú se fuera a casar por mandato del padre y le hizo a este cocinar el plato preferido a su papá. Este es mejor cocinero que el otro. Así que él llega con un cordero, pero cocido al vino, con un olor espectacular. Se lo trae al padre y viene con la ropa peluda de su hermano, porque Jacob no tenía pelo. Y yo siempre digo que yo soy descendiente de Jacob. Por eso soy el de la bendición. El juego, mentira. Entonces Jacob era como yo, no velludo. Entonces su hermano tenía mucho pelo, así que él se pone un abrigo de pelo, de piel, que la mamá le da. Y el padre lo toca y dice, qué raro. Tus manos son las de Esaú, pero tu boca habla y tu voz es la de Jacob. Pero como está ciego Isaac, igual lo bendice y lo bendice más. Y aún pensamos nosotros que él se robó el lugar. Él no se robó el lugar. Él ya lo había comprado. Porque él estaba tan comprometido a ser bendecido que él compraría hasta el lugar de la bendición. Por eso más tarde Dios pelea con él en Betel. Y él le dice al ángel de Dios, yo no te dejo hasta que tú me bendigas. Porque él entendió que su padre Isaac bendecía, pero que su padre Isaac no había podido bendecirlo tanto como Dios lo había bendecido. Quiero decirte algo, tus padres no supieron entender quién tú eras. A lo mejor no entendieron tu carácter, a lo mejor no entendieron tu personalidad, a lo mejor se frustraron con tus calificaciones en la escuela, a lo mejor vieron tu temperamento y dijeron, ¿a quién salió? Al abuelo que nadie conoció. A lo mejor te etiquetaron con el nervioso, el loquito de la familia. A lo mejor dijeron que eras el bruto. A lo mejor te miraron como el segundo, el plato de segunda mesa. Pero vengo a decirte en este día, Dios te ha salido al encuentro. Porque para Dios tú no eres segundo, tú no eres el de menor importancia, tú no eres la que Él no va a bendecir. Dios quiere bendecirte con la mayor bendición. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a creer que nadie llega tarde al lugar del encuentro y de la bendición con Dios? Te tengo otro ejemplo. La Biblia dice que Samuel, el profeta de Dios, fue enviado a la casa de Isaí y pasaron delante de él 7 hijos de Isaí. Y finalmente dice, ninguno es el que Dios quiere bendecir. ¿Será que tienes a otro hijo? Y le dice, sí, tengo el número 8, el más pequeño, en el que nadie piensa, el que cuida las ovejas, el que huele mal, el que se pelea con osos, el que mata leones. El que anda con el arpa haciendo música, el que es medio raro, medio músico, medio entretenido, medio creativo, no es como sus hermanos, es hasta pequeño de estatura. ¿Por qué quieres llamarlo a él? Porque Dios dice que es a él al que Dios quiere bendecir. Y David fue bendecido por encima de sus 7 hermanos. El último por encima de los primeros. Y por si fuera poco, los discípulos del Señor fueron bendecidos por Cristo antes y primero y mucho más y absolutamente antes que los maestros de la ley. Los que calificaban eran los fariseos, los doctores de la ley, los que tenían título, los que conocían idiomas, los que hablaban el arameo, los que hablaban el hebreo, hablaban el griego, los que conocían los secretos de las escrituras, los que pasaban todo el tiempo estudiando, los intelectuales, los de manos ásperas no, los pescadores que usaban redes no, los que olían al sudor del trabajo en el mar no calificaban, los que apenas podían hablar bien no calificaban. Dicen los biblistas y los especialistas en el idioma y griego koiné, que fue escrito en el Nuevo Testamento, que Pedro escribió sus cartas con falta de ortografía. Dicen algunos
Y parece ser cierto, mientras que los doctos, los entrenados, los que esperaban que cuando el Mesías llegara los escogería a ellos, se quedaron con la boca abierta y se llenaron de odio, porque él fue al mar de Galilea a decirle a unos cuantos pecadores y pescadores, a los que recogían impuestos, a los que estaban en las calles manchados por el pecado, a los descalificados de la sociedad, les fue a decir: bienvenidos a mi reino. Afuera ustedes no son bendecidos, pero dentro de este reino no hay acepción de persona. El que quiere puede, y yo quiero bendecirlos. Por eso déjame enfatizarte esto en esta mañana. Dios escoge bendecir con la mejor bendición a aquellos que creen que no la merecen. La diferencia entre Manasés y Efraín es que Manasés seguramente creció escuchando a su papá que un día el abuelo los iba a bendecir. Pero él escuchó a su papá entrenar a su hermanito Efraín para que no se traumara, y le decía: mira, Efraín, tú eres el menor, no te molestes, no te enfermes en la mente, en las emociones, no te sientas mal. No es que te desechamos o te rechazamos, es que esa es nuestra cultura. En nuestra cultura, el que nace primero es bendecido más y es bendecido primero. Así que el día que el abuelo ponga las manos sobre ustedes, él pondrá la mano derecha sobre tu hermano Manasés y él pondrá la mano izquierda sobre ti, Efraín. ¿Está bien contigo? Efraín, vas a ser bendecido y vas a ser bendecido primero. Y la mano derecha que tipifica al Señor, el Señor dice: porque estoy a tu derecha, no serás conmovido. Representa el lugar donde Dios está, la mano con la que Dios bendice y bendice más. Manasés será puesta sobre ti. Manasés crece, y cuando tú crees que tú viniste al mundo siendo un ganador, cuando tú crees que tú tienes el derecho a vencer y a triunfar, por eso hay mucha gente con un IQ elevadísimo que hoy están por debajo de algunos que no lo tenían tan alto, pero como no se creían que eran tan suficientes y no se creían que estaban tan bendecidos, corrieron más lejos y corrieron más. Eso es en términos humanos, pero ¿te imaginas cuando Dios altera la bendición y se cruza las manos? Y es Dios el que decide que sus manos cruzadas a través de un hombre van a bendecir más al que menos se lo merece. Esto es impresionante. Escucha lo que dice la Biblia. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. Y me disculpan algunos si entran en esta categoría, no les estoy recordando su pasado, simplemente quiero decirte que ya todo eso terminó. Pero dice esto: recuerden su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios. No muchos de ustedes son sabios según criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie, absolutamente nadie pueda jactarse. ¿Estás escuchando lo que yo te estoy diciendo? Dios no está buscando gente que le reclame el bendecirme, sino gente que le diga: yo sé que no califico, pero a mí me dijeron que tú haces las cosas al revés. Y como tú haces las cosas al revés, yo vine a ver si tú te cruzas las manos y lo que no me pertenece me llega a pertenecer, no porque me lo merezco, sino por pura gracia. ¿Alguien puede decir amén en este lugar? Ahora yo quiero que escuches esto. El día que Dios se cruzó las manos para bendecir a sus hijos, no fue cuando Jacob se las cruzó. El día que Dios cruzó la mano en señal de bendición, fue el día que dejó que una cruz de madera fuera el lugar donde, crucificado su hijo, cargara tu maldición. Él, el primero, el que tenía derecho propio a ser bendecido. Él, el que tenía la bendición del Padre. El Padre hizo una cruz. El Padre se cruzó de brazos para que el Hijo bendito muriera en ella, para que nosotros
todos, no importa si somos grandes o pequeños, nacimos primero o después, hablamos 5 idiomas o apenas sabemos hablar español, tenemos 10 títulos o no terminamos la escuela secundaria, sin importar condición financiera, estrato social, qué tienes en la cabeza o qué tienes en el corazón, por causa de esta cruz y del que colgaba de ella, tú fueras bendito para siempre. No es que Dios desecha a los primeros para bendecir a los segundos. Es que en esta tierra no hay primeros. El primero se llama Jesucristo. Y Él escogió el lugar de la maldición para que los segundos que veníamos después escogiéramos el lugar de la bendición. Él escogió el lugar del castigo para que los que merecíamos el castigo resultáramos absueltos. Él escogió el lugar de la muerte para que los que merecíamos la muerte termináramos vivos para siempre. Él se hizo segundo para que tú fueras primero. Él se hizo segundo para que tú fueras primero. Permíteme ir aterrizando este mensaje en esta mañana. Dios decide, iglesia, Dios decide bendecir más y bendecir mejor a los que anhelan ser bendecidos. Te lo voy a decir una vez más. Dios decide bendecir más y bendecir mejor a los que anhelan ser bendecidos. Tiene que despertarse una necesidad en el corazón humano, más allá de todos los recursos y bendiciones, de decir, pero me falta lo principal, me falta la bendición de Dios. Que el que tiene fama puede decir, sí, pero la fama no me da lo que Dios me puede dar. Que el que tiene recursos diga, no, pero mis recursos no me pueden dar lo que Dios me puede dar. Que el que tiene muchos amigos y es carismático en su forma de ser y lo rodean y es centro de todas las fiestas diga, sí, pero mi personalidad no me puede dar lo que Dios me puede dar. Que el que tiene mucha salud física diga, sí, pero aunque mi cuerpo sea fuerte, mi cuerpo y mi salud no me pueden comprar lo que Dios me puede comprar. Que el que tiene familia e hijos y ve la bendición en sus hijos como la vemos nosotros los padres diga, sí, pero mis hijos no son la fuente de mi bendición, sino que necesito a una fuente mayor para que los bendiga a ellos también. Dios decide bendecir más y mejor a los que anhelan ser bendecidos, a los que anhelan ser usados por Él, inclusive aquellos que no encuentran mucho para ofrecer y dicen, Señor, no tengo tantos recursos financieros para darte, pero lo poco que tengo te lo doy. Los que dicen, no tengo descendencia para consagrarte, pero aquí está mi vida, y si esta trasciende generaciones, aquí estoy. Los que dicen, no tengo muchos estudios, background familiar, trasfondo, para pararme en ellos y decirte, bendíceme, pero aquí está mi vida, yo quiero que me bendigas. ¿Habrá alguien con ese corazón en este lugar? Los que creen que no están suficientemente calificados para la mayor bendición, pero tienen el corazón correcto, serán sorprendidos. Por eso te preguntas, ¿por qué en mi familia Dios me alcanzó primero? No porque no quiera alcanzar a tu familia, sino porque vio el nivel de desesperación que había en ti para ser alcanzado. Y el Señor dijo, he aquí la puerta de esa generación, de ese apellido, de esa sangre y de esa familia para llegar a todos. Porque este que se creía segundo y que no estaba en la lista de los bendecidos, corrió más y corrió primero. Y yo me crucé las manos en la cruz para alcanzarlo con esta bendición y por medio de él alcanzar a sus generaciones. Ahora, ¿qué pasa con los primeros? ¿Qué pasa con los que nacen ganando? Por ejemplo, en la cultura de Israel, los judíos varones todos eran entrenados desde la edad en la que ya tenían capacidad de aprendizaje, alrededor de los 5 años hasta los 13 años, todos sin excepción tenían que ir a la escuela hebraica a aprender judaísmo. Cuando llegaban a los 13 años, hacían una separación y decían, muchachos, ustedes, que era un grupo mayoritario, el mayor decía, gracias por haber estado con nosotros hasta ahora. Regresen el próximo sábado para el encuentro sabático, pero ya la escuela terminó para ustedes. Porque ustedes no califican para ser los maestros de la ley, los doctores de la ley, los especialistas en la ley. Ustedes califican para aprender el oficio de papá. ¿Qué es tu papá? Panadero, vete a hacer pan. ¿Qué es tu papá? Carpintero, vete a hacer muebles. ¿Te das cuenta que nuestro maestro hacía muebles? Porque él decidió ser segundo teniendo todo el conocimiento del universo. ¿Qué es tu papá? Pescador.
¿Y el tuyo? También soy su hermano. Pedro y Andrés, váyanse a pescar con su papá. A partir de ahora aprenderán un oficio. Y ustedes, muchachos, ustedes tienen una gracia especial. Ustedes son los que pueden seguir con nosotros. Ustedes serán los próximos maestros de la ley y doctores de la ley. En ustedes nos invertiremos. Tienen mentes superiores, tienen rasgos superiores. Esto de separar culturas y separar grupos no empezó con Hitler, empezó con ellos. Ellos decían ustedes para un lado y ustedes para acá. Había los inferiores y había los superiores. Y todavía vivimos en una cultura que separa, una cultura que premia a los superdotados y que le deja saber a los demás que no son tan bendecidos. Pero recuerden, desde el cielo Dios está mirando y decía, mándame a este a pescar, que más tarde lo convertiré en pescador de hombres. Sométeme a este al oficio, pero más tarde lo sacaré de detrás del oficio para mostrarte que ellos que no tienen capacidades humanas estarán superdotados por el cielo para hacer que los sabios se queden con su boca abierta. Y no es que Dios esté peleado con la sabiduría. Dios está peleado con el ego del ser humano que se cree superior. Por lo tanto, ¿qué hacer cuando perteneces a este grupo? Hubo un hombre llamado Saulo de Tarso que pertenecía a este grupo. Él nació siendo primero. Él siempre fue el niño mimado. De hecho, cuando a él los cogieron en la escuela hebraica, los maestros de la ley se pelearon para ver quién sería su mentor. Hasta que Gamaliel dijo, yo voy a ser. Y Gamaliel, uno de los más grandes maestros de la ley de su tiempo, fue el que lo entrenó de tú a tú y se duplicó en él. Era un conocedor de las escrituras. Algunos dicen que sabía de la época 50 idiomas. Que podía hablarte cualquiera de estos idiomas de una manera fluida. Era un hombre pequeño de estatura, pero lo describen con una cabeza grande porque tenía un cerebro impresionante, inteligente, superdotado, capaz. Y él usa esta declaración diciendo, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy ciudadano de Israel, la nación bendecida por Dios. Soy de pura cepa israelita y soy miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, que dentro de las castas religiosas era la superior y la más tenida por justa y pura. Quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Este no es un hombre que viene a la iglesia y después anda mirando mujeres. Este no es uno que aquí adentro hace una cosa y afuera le roba el dinero a la gente haciendo negocio. Este era uno que cumplía la ley al pie de la letra. Él nació primero, una mente bendecida y un carácter intachable. Tenía todas las exigencias humanas para reclamar bendición. Y él dice esto, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Este es un primero que decide ser segundo porque se da cuenta de que es allí, en esa posición de humildad, olvidando lo que sabe y los privilegios que tuvo y reconociendo que el grande y maravilloso y la fuente de bendición es el que colgó en la cruz el día que Dios se cruzó los brazos. Que aquel que era toda bendición y toda vida murió por él. Y él dice, ¿de qué vale todo lo que tengo? Si no tengo a este, no tengo nada. Dios te dice en este día, ¿de qué te vale todo lo que has alcanzado? ¿De qué te vale todo lo que has corrido? ¿De qué te vale todo lo que has obtenido? Todos los premios, todas las felicitaciones y todas las ganancias. Felicito a los que corren y a los que corren bien. Felicito a los que llegan primero. Yo siempre fui muy competitivo y creo que todavía hay un poquito de eso dentro de mí. Por eso cuando veo que mis hijos a veces son un poco competitivos en los deportes y esas cosas, digo, salieron a la abuela para no recordar que salieron a mí. Pero yo me di cuenta un día de que esto no es del que compite, no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia.
Porque Dios tiene misericordia del que tiene un corazón que reconoce que nada podemos hacer para que Dios nos bendiga. Lo único que tenemos que tener es un corazón suficientemente humilde para decirle: yo no soy nada si tú no estás en mí. No tengo suficiente si no cuento con tu bendición. Mi bendición no es mi dinero, mi bendición no es mi salud, mi bendición no son mis hijos, mi bendición no es mi matrimonio, mi bendición no es mi auto, no es mi casa, mi bendición no es la posición social que tengo, mi bendición no es mi influencia. Bendito Dios que me dio cada una de esas añadiduras. Podrás decir tú, podré decir yo, pero mi bendición tiene un nombre. Mi bendición es una persona, mi bendición es alguien y no algo. Mi bendición se llama Jesucristo. Por eso Pablo dice: espérense, aquí hay dos listas y yo he venido en la lista de los ganadores, me voy a cambiar a la lista de los perdedores. Y él dice estas palabras: la siguiente declaración es digna de confianza y deberían todos aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Di conmigo: me vino a salvar a mí. Porque tú y yo somos pecadores. Aunque habramos cumplido la ley al pie de la letra, no es nuestra justicia la que compra el favor de Dios. Es la justicia del que, siendo primero, se hizo segundo por amor a nosotros. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el peor de todos. Se cambió de lista. Él estaba en la lista de los ganadores, en la lista de los mejores, en la lista de fariseos, hebreo de hebreos, discípulo de Gamaliel, estudioso, erudito. Pero él dice: esta no es, porque esta habla de mí. Me voy a mover a esta otra lista, el peor de los pecadores, porque aquí hablan de lo malo que fui, pero hablan de lo que él hizo por mí, hablan de su grandeza, hablan de su persona. En aquella me exaltan a mí, exaltan el yo. En esta exaltan al gran yo soy, al Cristo vivo y al Salvador. Iglesia, amigos, hombres, mujeres, Dios ama bendecirte. ¿Te atreves a decírselo y regalarle esta frase a alguien que está cerca de ti? Dios ama bendecirte. María, Dios ama bendecirte. Dios ama bendecirte. Pero escucha, Dios no solamente ama bendecirte, Él quiere bendecirte. Pero su bendición mayor y su bendición eterna se reserva solo para aquellos que reconocen que no califican. Él quiere bendecirte porque ama bendecirte, pero la bendición mayor, la mejor y la eterna está reservada para los que dicen: no la merezco. Pedro en el bote con las redes llenas de peces: apártate de mí, tú eres hombre justo y santo, yo soy un vil pecador, apártate de mí. No, Pedro, no me apartaré de ti, porque hoy eres un pescador de peces, pero conmigo llegarás a ser un pescador de hombres. Porque lo que tú llamas vileza y pecado, yo lo llamo bendición. Tú te ves segundo, ahora yo te veo primero, porque yo el primero me hago segundo para que tú seas primero. La bendición de Dios no la merecemos. La bendición de Dios es un acto de gracia, un regalo inmerecido que Dios nos da. Como Pedro mismo escribiera: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Humíllense ante el gran poder de Dios y reconozcan que Él y solo Él es la bendición. Y en su debido tiempo, tú que te hiciste pequeño, tú que te bajaste a lo más pequeño, serás puesto en lo más grande. Pablo escribió en Efesios 2, versículo 6, que en los lugares celestiales tú y yo estamos sentados en las piernas de Jesucristo, a la derecha del Padre. Yo estoy, dice Jesús, sentado en esta silla por derecho propio, pero tú que no lo merecías, ahora estás sentado en el lugar de privilegio. Él prefirió sentarse para que ahora donde Él reina, tú reines. Para que ahora donde Él está sentado, tú te sientes. Para que ahora puedas decir: yo no merecía esta bendición,
Yo no calificaba para esta bendición. Yo me equivoqué demasiado, pequé demasiado, erré demasiado. Pero Dios me alcanzó con el amor del Padre el día que se cruzó los brazos y en una cruz puso al Señor Jesucristo. ¿Quieres ponerte de pie en esta mañana? Los muchachos de la banda, vengan pero como velitas, bien bajito, porque este es un momento santo. Y quiero que ustedes ahora, si te distrae la presencia de los que están a tu lado, cierres tus ojos un momento. Y yo quiero revocar en esta mañana, en el nombre de Jesús, toda palabra de maldición que fue lanzada sobre tu vida. Porque la maldición nunca tendrá más autoridad y más poder que la bendición. Como ministro del Evangelio, representando su iglesia y representando a Cristo, yo quiero que en este día, en el nombre de Jesús, toda maldición que fue lanzada sobre tu vida sea revocada. Yo quiero que en este día, si tus padres por ignorancia te dijeron que no te amaban, te compararon con tus hermanos o te maldijeron, ahora mismo queda anulada de tu conciencia espiritual y de tu alma esa maldición. Y en el nombre de Jesús, eres bendito. Si no tuviste el cariño de papá en casa para decirte, hija, te amo, ahora el Señor tú dices, tu mamá te dice, tu mamá, tu papá te dejaron, pero yo te recojo en mis brazos. Yo te digo, hija amada, tú que pensabas no tener hogar, bienvenida a la familia, siéntate cerca de mí, ven a sentarte a mis piernas, porque eres amada por mí. Si veías pasar a otros a tomar premios en la escuela y tú nunca recibías el tuyo, Dios te dice, extiende la mano en este día y recibe tu premio. Ese es tu premio, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, por el cual, dice Pablo, estimo como pérdida y como basura todo lo demás, porque me extiendo a lo que está por delante, me extiendo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Algunos nacimos ganando, fuimos populares. Yo fui popular, yo gané premios, me iba bien en los deportes. Yo no puedo decir que era un perdedor, pero un día me di cuenta de que todas esas ganancias eran mis mayores estorbos, porque había aprendido a confiar en mí. Había aprendido a confiar en mi capacidad de convencer. Había aprendido por los años a convencer a mis maestras y darle una razón de por qué no había hecho la tarea. Y me sonreían y me lo perdonaban, y a los demás los calificaban mal. Me acostumbré a no tener que estudiar y llegar y obtener una buena calificación. Yo estaba en la lista de los primeros. Pero Dios poco a poco me fue bajando de la lista para ponerme en el lugar de la humildad y para decirme, Alex, tú no calificas por esa vía. Y por eso yo me identifico con Pablo, porque Pablo, siendo primero humanamente hablando, se puso en la lista de los segundos, porque supo que era la única forma de alcanzar la bendición de Dios. No importa dónde tú has estado parado, si en el del rechazo, en el de la pérdida, en el del fracaso, o en el de la victoria, en el del asombro, en el de la admiración. Este es el día de todos correr y decirle, Señor, yo me pongo detrás de ti, porque un día tú te pusiste detrás de mí, te hiciste segundo para que yo fuera primero. Ahora yo te digo, Señor, sé tú el primero, porque si tú no estás en la silla de honor, yo no voy a ser bendecido. Señor, yo renuncio a creer que todo lo que materialmente tengo es mi bendición, que mis hijos son mi bendición, que mi familia es mi bendición, que mi lugar es mi bendición. No, yo hoy reconozco que tú, Jesucristo, eres la fuente de mi bendición, que me bendijo con la mayor bendición eterna, que en la tierra seré bendito y que después de esta tierra me recibirás en gloria con los brazos abiertos. Habrá una multitud aplaudiendo tu llegada el día que te llegues a la casa, no por lo que hiciste, sino por lo que Él hizo por ti. Y te recibirán como al más grande de los ganadores, porque ya hay uno que corrió ese camino primero que tú y tiene una corona en su cabeza. Y cuando tú llegues delante de su trono, Él pondrá una corona sobre tu cabeza y te dirá, bienvenido a casa, ganador, ganadora. Y tú dirás, no, Señor, tú ganaste por mí. Y Él te dirá, sí, pero porque creíste que tu victoria era mi victoria. Bienvenido a la casa de los vencedores, donde nadie es segundo y todos son primeros. Recíbelo en este día, iglesia.
Pero te pregunto en esta mañana, ¿por qué esperar al cielo para allá vivir como benditos? ¿Por qué no empezamos ahora? ¿Por qué no te declaras hoy mismo: soy bendecida y soy bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo? Antes de nacer ya estaba bendecido. Cuando nací fui bendecido. Mientras viva sobre esta tierra soy bendecido. Y luego me esperará el Señor en gloria para declarar la última y más grande y eterna bendición. Antes, durante y después soy bendecido. No porque me lo merezco, sino porque Él se cruzó las manos y clavó a su Hijo en una cruz para hacerme a mí merecedor y a ti también de la mayor bendición. Levanta tus manos al cielo y alaba al Rey en este lugar, por favor. Alaba al Rey en este lugar, en el nombre de Jesús. Levanta las manos arriba. Y hoy en este día, di conmigo: hoy renuncio a pensar que Dios está enojado conmigo. Hoy recibo el regalo, mi mayor bendición, que no es nada material, no es nada físico, no es ninguna otra persona. Hoy recibo mi regalo. Y hoy recibo mi bendición, que es Cristo Jesús, mi Señor. Siendo primero, Él se hizo segundo, para que yo, siendo segundo, fuera primero. Ahora creo y ahora proclamo que pertenezco al reino de los ganadores, porque mi Señor venció la muerte, venció el pecado y venció a Satanás. Y ahora con Él yo soy más que vencedor por medio de Cristo. Amén, amén y amén. Te bendigo, iglesia, en el nombre de Jesús. Adóralo, adóralo. Es tiempo para adorarlo. Es tiempo para exaltarlo y decirle gracias. Gracias, Jesús, porque yo no calificaba, porque ninguna de mis glorias humanas compraron tu favor. Gracias por bajar nuestro ego. Gracias por bajarte tú al lugar de segundo lugar para subirnos a nosotros. Pero gracias por bajarnos. Y hoy decidimos humillarnos, porque es bajo tu poderosa mano que somos benditos. Y en su debido tiempo, Señor, en tu presencia seremos exaltados. Por eso todos nuestros logros humanos los traemos como ofrenda a tus pies, porque no son nuestros, son tuyos. Hoy levanto mi matrimonio delante de ti y te digo, Señor, estos 22 años al lado de Swanley no han sido nuestra victoria. Nosotros no podemos ser fieles, nosotros no sabemos amarnos, pero porque te dejamos a ti, Señor, poner tu mano sobre nuestras vidas, tú has puesto fidelidad en el uno por el otro y amor en el uno por el otro. Gracias, Cristo, porque el amor de Swanley mayor no soy yo, es Cristo Jesús. Y porque mi mayor amor no es ella, sino tú. Y por causa de ese amor para ti, puedo amarla como nadie podía amarla, porque es tu amor a través de mí. Gracias, Señor, por nuestros hijos. Gracias por Michi y gracias por Isaac. Son un regalo del cielo, pero no son nuestra bendición. La bendición eres tú. Tú hiciste lo que yo no podía hacer. Tú sanaste mi cuerpo para poder tener hijos. Tú hiciste un milagro en nuestras vidas. Y ellos nunca competirán contigo, porque si no, entonces se maldecirán. Hoy decimos, Padre, nuestros hijos no están primero que nosotros y no están primero que tú. Nuestros hijos vienen después de ti, porque tú los diste, Señor. Y por eso te decimos, aquí están, son ofrenda para ti, porque tú eres el primero en nuestras vidas. Señor, como pastor digo gracias por la iglesia, pero esta iglesia no es mi bendición. Tú eres mi bendición. Te doy gracias por la iglesia, pero jamás será un ídolo al cual yo adore. Por eso no sirvo a esta iglesia, te sirvo a ti. Por eso no me rebajo a lo que la iglesia demande. Me pongo delante de ti, Señor. Y si lo que tú me pides hacer confronta a esta iglesia, bienvenido sea, porque ellos no son mi bendición. Permíteme a mí ser el vehículo para bendecirlos a ellos. Señor, predicar es un regalo, pero no es mi bendición. Mi bendición eres tú.
Porque si tú no estás en mis sermones, lo que hago es metal que resuena, es bulla desde mis labios. Pero hoy uso este mensaje para rendirte a ti adoración, porque tú eres mi mayor bendición. Alguien puede decir conmigo: Jesús, tú eres mi mayor bendición. Tú eres mi mayor bendición. Tú eres mi mayor bendición. Aleluya. Le cantamos a Él.